tensión superficial. Primero que nada necesitamos saber qué es la tensión superficial. Se define como la fuerza por la unidad de longitud que actúa de forma perpendicular a cualquier línea o corte en la superficie de un líquido. Bien, para hacer este experimento nos acompaña nuestra compañera Raquel, que nos va a ayudar a hacerlo. Los materiales necesarios para realizarlo son una canastilla, un gotero, un poco de jabón y un recipiente con un poco de agua. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar la canastilla. A continuación se muestra cómo es que la canastilla flota sobre el agua. Esto se debe a la tensión superficial. Ahora, vamos a ver cómo agregando una gota de jabón es que la canastilla va a dejar de flotar. Bien, esto se debe a que los jabones y detergentes disminuyen su tensión superficial del agua, lavando y limpiando la gran tensión del agua pura, evitando que penetre fácilmente en las fibras y en pequeñas hendiduras. Cuando hablamos de fibras nos referimos al plástico de la canastilla. Estas sustancias reciben también el nombre de surfactantes, nos referimos al jabón. Y bueno, por lo que sabemos, la tensión superficial es lo que ayuda a que los insectos puedan caminar sobre la superficie del agua sin hundirse, al igual que objetos de menor peso. Y eso sería todo. Bueno, a continuación haremos un experimento sobre la compresibilidad. La compresibilidad es una de las propiedades de los gases que consiste en la capacidad de disminuir su volumen, a diferencia de los sólidos que no pueden comprimirse y de los líquidos que lo hacen de una manera muy poco apreciable y prácticamente insignificante. La justificación de este fenómeno la encontramos en el modelo cinético de partículas, que nos dice que las moléculas de los gases se encuentran muy separadas entre sí y que por lo mismo poseen poca cohesión, es decir, poca fuerza de atracción. Así las moléculas de gas pueden juntarse y disminuir el volumen que ocupan. Esto significará un cambio en la presión del gas. Bueno, para realizar este experimento se necesitan 2 jeringas, plastilina y agua con color. A una jeringa la rellenamos con agua y otra nada más la aspiramos con aire y la tapamos a ambas jeringas. Bueno, en la primera jeringa donde tenemos el gas, o sea el aire, como pueden ver, se comprime sin ningún problema. En cambio, la que contiene la sustancia, o sea el agua, al momento de ejercer presión, pues su compresión es muy insignificante. Bien, en este experimento es el experimento de la montaña que se aplasta. Bueno, en este se utiliza mucho lo que es la presión atmosférica, y la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de las capas de aire. En un lugar determinado experimenta variaciones asociadas con los patrones meteorológicos. La presión atmosférica actúa diferente en los sólidos, líquidos y los gases. En los sólidos solo genera presión hacia abajo, en los líquidos hacia los costados y hacia abajo, y en los gases en dos direcciones, arriba, abajo y abajo. Y bueno, en este experimento se utiliza una botella, y alguien que tenga las manos libres. Y bueno, primero se toma la botella y se comprime el aire que tiene dentro. Y aparentemente parece que se aplasta sola. Esto es porque al sacar el aire de la botella, la
la presión atmosférica disminuye dentro y ocasiona que se aplaste. Fin. El principio de Bernoulli afirma que donde la velocidad de un fluido es alta, la presión es baja, y donde la presión es baja, la presión es alta. Bueno, en este experimento vamos a ocupar un cacho de hoja y un conducto por donde se expulsa el aire, en este caso es la boca de mi compañero. Aquí lo que ocurre es que el área del tubo de salida, que en este caso es la boca, coincide con el área del trozo de papel. Debido a esta similitud, provoca que la hoja flote. Cuando se expulsa el aire, la velocidad del fluido es alta y la presión baja, dando el efecto de que la hoja se mantiene en vuelo cuando se sopla. Bueno, entonces cuando se sopla el fluido que choca contra eso es alto, provocando que la presión sea baja y manteniendo la hoja como elevada, dando el efecto de vuelo, y esto corresponde al principio de Bernoulli. Bueno, el siguiente experimento se llama viscosidad. La viscosidad es la propiedad de los fluidos caracterizado por la resistencia a fluir debido al rozamiento entre sus moléculas. A mayor viscosidad, más espeso es el fluido, y a menor viscosidad, menor espeso. La viscosidad existe tanto en líquidos como en gases, y es esencialmente una fuerza de fricción entre capas adyacentes del fluido cuando ésta se mueve respecto a la otra. En los líquidos, la viscosidad se debe a las fuerzas eléctricas de cohesión entre las moléculas. En el siguiente experimento se muestran tres fluidos con diferente viscosidad: la miel, el aceite y el agua. Se pondrá una gotita de cada uno en la tabla. Y se para. Bueno, la miel, como es más viscosa, va a ser más espesa. Por lo tanto, al momento en que se levanta la tabla con los fluidos, se podrá apreciar claramente que la miel tarda mucho más tiempo en bajar que el agua, y el aceite, que son menos viscosos. Ahora le vamos a presentar el experimento de la pelota flotante. Es el principio de Bernoulli, que dice que la presión de un fluido en la dirección perpendicular a su movimiento se reduce cuando aumenta la velocidad del fluido. A continuación, nuestra compañera Patti nos va a ayudar a hacer el experimento. Para que se logre que flote la pelota, debe tener un determinado peso coincidiendo con el área del tubo de salida. Del objeto. En este caso, vamos a intentarlo primero con una pelota más grande que el área del tubo de salida. Esto no es posible debido a que el área del objeto es más grande que la del tubo de salida. Ahora vamos a intentarlo con una un poco más pequeña. Tampoco es posible. Sin embargo, con esta que casi coincide con el área del tubo de salida, es posible lograr el experimento, pero con un muy corto periodo de tiempo. Esto alude a la siguiente explicación. El área del tubo de salida deberá que coincidir con el de la pelota, de la siguiente forma, que el peso de la pelota deberá de tener consideración con la fuerza del aire que saldrá del objeto. Y esta sería la explicación de acuerdo con la ecuación de Bernoulli. Bueno, el siguiente
siguiente experimento se llama cohesión. Y necesitamos un botero con agua y una moneda. Bueno, la cohesión es la atracción entre moléculas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es diferente de la adhesión. En el agua, la fuerza de cohesión es elevada por la fuerza de los puentes de hidrógeno que mantienen las moléculas del agua fuertemente unidas, formando una estructura compacta que le convierte en un líquido casi incomprensible. En el experimento se irán agregando gotas de agua a la moneda. Bueno, los líquidos tienen la propiedad de tomar la forma del recipiente en el que se les ponga. Por lo tanto, al ir agregando las gotas en la moneda, se irán compactando y creando la tensión superficial en la parte de arriba. ¿Cuántas gotas cabrán en la moneda? ¿Quién sabe? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. Ay. 32 gotas. Y este es el experimento de capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los flujos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del líquido y se confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. No. Cuando un líquido sube por un tubo capilar es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular entre sus moléculas es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo. Es decir, es un líquido que moja. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Este es en el caso del agua. Sin embargo, cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es más potente que la adhesión capilar, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie es convexa. Un ejemplo es como el mercurio. Bueno, aquí se observa cómo el agua sube por el tubo capilar. Sube ligeramente hasta que el peso del líquido se equilibra. Bueno, este experimento trata sobre la adhesión. La adhesión es una propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Bueno, para este experimento necesitamos una tacita pequeña con líquido de color adentro. Bueno, en este experimento vamos a utilizar dos superficies con sustancias diferentes. En este caso, una tacita y agua. Al momento que se derrama el líquido, este se adhiere a las paredes de la botella, provocando una adhesión, que es lo que acabamos de explicar. Para entender este experimento necesitaremos la definición de dos palabras. La primera de estas palabras es equilibrio. El equilibrio es la relación entre dos o más cosas que permite que ninguna de ellas prevalezca sobre las otras. Y la otra palabra es presión. La presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. En este experimento necesitaremos una botella y una bolita de papel. En la orilla de una botella se colocará una bolita de papel. En este momento las presiones dentro de la botella y en el ambiente son iguales. La presión en la que está es la presión atmosférica del plantel. Y sobre
Lo que ocurrió fue que la bolita salió expulsada para afuera. Y esto ocurrió porque la presión, cuando ella sopló, aumentó dentro de la botella y la presión rebotó hacia las paredes del recipiente, haciendo que empujando la bolita hacia afuera. Ahora bueno, pues depende del ángulo. Cuando se sopla directamente hacia la bolita entrará directamente a la botella. It's complicated, it always is. Feels like I waited so long for this. I wonder if it's yours. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. Feel it coming Momento on de me. I would stop it if I could. Will it prensa. take over? Yo amo a Gonzalo, por cierto, ya sabes. Un beso. Give me a reason. I gotta know. Estoy haciendo el agua, lo estoy poniendo. Can't you see me here alone? Looking out for you. Estoy descansando y guardando energía. Yo te mando saludos a mis amigos. También. Voltea la cámara. Para Antonio, para Letra Ricardo Chivas. Se lo va a pasar a Antonio, ¿eh? Y si lo hago. Para Daniela Mendoza, Amanda Street, Zamora Rodríguez Y todos los presentes. Y para la momia. un saludo para Gonzalo, que dice que traemos el chamuco puesto. When love takes over. When love takes over. When love takes over.